Gary Kimovich Beinstein nació el 13 de abril de 1963 en la ciudad de Bakú, Azerbaiyán, ubicada por entonces en el bloque soviético. Hijo del ingeniero judío Kim Moiseshevich Weinstein y de Clara Kasparova, una mujer armenia, el pequeño Gary deslumbró a su familia con tan solo 6 años de edad, al resolver un complejo problema de ajedrez muy difundido en las revistas de la Unión Soviética, que recordemos, continuando con la tradición zarista, lo tomaba como una suerte de deporte nacional y ostentaba a los campeones mundiales año tras año. El niño Kasparov ya auguraba un talento prodigioso para el arte de los 64 casilleros en blanco y negro. Pero el camino no sería fácil. Con 8 años, Gary queda trágicamente huérfano de padre, una ausencia que lo marcaría por el resto de su vida. Clara Kasparovna, de quien Gary adopta su apellido armenio, modificándolo por una versión occidentalizada, Kasparov, quedaría a cargo de los estudios ajedrecísticos del pequeño, a quien no abandonaría ni en las glorias ni en las derrotas. A sus 11 años, Kasparov ya captaba la atención de los especialistas y recibió una beca para viajar a estudiar a Moscú con Mikhail Botvinnik, el padre del nuevo ajedrez soviético. A los 12 ganó el campeonato juvenil ruso frente a rivales de 18 años, mucho mayores que él, con mucho mayores prácticas y experiencia. A los 15 clasificó para jugar en el torneo superior de la URSS, con un resultado asombroso. Obtuvo el 9º puesto entre 20 participantes adultos, y siendo ya él un joven adulto en 1980 con 18 años, se consagró campeón mundial juvenil en Dortmund, y un año después se alzó con el título de Gran Maestro del Ajedrez, el nivel más alto al que puede aspirar un jugador profesional. Su futuro, señores, no tenía techo. En las mesas de juego lo apodaban el Ogro de Bakú. Kasparov empezaba a convertirse en una real amenaza para el reinado del entonces campeón mundial, Anatoly Karpov. Además de llevar a lo alto la bandera soviética en un juego que capturaba el interés geopolítico de la Guerra Fría, Karpov era un ferviente defensor de la disciplina política y por lo tanto de las directrices del Kremlin. Cuando este adolescente prodigio empezaba a dar que hablar en los clubes rusos de ajedrez, las autoridades tomaron nota. El joven Kasparov empezó a tener problemas para viajar al exterior y ya no podía participar en los torneos que podrían clasificarlo al campeonato mundial. Sin amagues ni disimulo, la respuesta a sus insistentes consultas sobre por qué estaban boicoteándolo llegó del jefe de departamento de ajedrez del Comité Deportivo Nacional, Nikolai Krogius. En sus palabras: por el momento, la URSS tiene un campeón mundial y no necesitamos otro. Véase aquí retratada la natural tendencia del comunismo contra la competencia y la movilidad social, incluso en el deporte. Con la misma habilidad que lucía para entender las estrategias y el reparto en el tablero, Kasparov comprendió de qué se trataba esta contundente misiva. Por lo tanto, comenzó a jugar con otras piezas. La amistad de Mikhail Gorbachev, Alexander Yakovlev y Heydar Aliyev, el presidente regional de la República Soviética de Azerbaiyán y miembro del Politburó Federal. Gary empezó a militar a favor de la perestroika y empuñó personalmente las banderas del cambio contra la burocracia del antiguo régimen, obteniendo así el respaldo político que necesitaba para desarrollar libremente su carrera como ajedrecista. Desde entonces, y ahora sí, su trayectoria tomó una línea recta ascendente, meteórica e imparable. Sus triunfos y su forma sui generis de jugar marcaron en la conciencia de los aficionados el nombre de Kasparov a sangre y fuego. Pero Gary no estaba dispuesto a detenerse. A los 21 años, en 1984, ganó finalmente el torneo de candidatos, aquel galardón que otorgaba el derecho a luchar en match mano a mano por el título mundial que nadie
había logrado arrebatarle a Karpov hasta entonces. Se configuraba la primera batalla de la más cruenta guerra de la historia del ajedrez y tal vez del deporte. Una rivalidad que traspasaría las fronteras del juego para impactar directamente en el corazón del poder leninista. 12 años más joven que el campeón invicto, Kasparov era en sí mismo un símbolo del cambio. Karpov, como hemos dicho, representaba los valores de la conservación tradicional del comunismo ruso. Estas dos visiones de un mismo país también se trasladaban al tablero con estilos diametralmente opuestos. Mientras el siberiano era un jugador clásico capaz de exprimir cada posición para transformar cualquier mínima ventaja en un triunfo, el azerbaiyano Kasparov era todo pasión, un jugador agresivo que no se conformaba con ganar, sino que quería arrollar a su rival, es decir, a su obstáculo hacia la victoria. Su enfrentamiento tuvo todo tipo de condicionantes, desde espionajes hasta injerencias políticas, y esto le permitió trascender el ámbito ajedrecístico para transformarse en un auténtico fenómeno de masas. En el primer match de 1984, jugado en Londres, donde Kasparov era el retador, al campeón Karpov le faltaba un punto para retener el título y ganarle por paliza, con un 4-0 a su rival. Kasparov, al borde del abismo, sabía que solo podía dar vuelta al partido con un milagro. Pero apareció su viejo maestro, Mikhail Botvinnik, quien se acercó y le dijo al oído: Gary, no tienes nada que demostrar, juega a no perder. Tu resistencia física es mayor que la de Karpov. La frase calmó la ansiedad de su discípulo y la historia cambiaría para siempre. A partir de ese momento, el interés mundial en cada jugada impulsó a la primer ministra de Reino Unido, Margaret Thatcher, a participar de la inauguración del encuentro. La actividad en Londres transcurrió normalmente, hasta que, una vez llegado a Rusia para un interludio en el match, los rumores arribaron hasta el mismo Kasparov. En tu equipo alguien le filtra información a Karpov. En otras palabras, espías de la KGB, colegas de Putin, cercando al joven retador. Kasparov y su madre, que lo acompañaba en Inglaterra, sospecharon de Gennady Timoshenko, uno de sus analistas que había abandonado su puesto en Londres debido a un supuesto llamado del cuartel del ejército en Novosibirsk. Pero más tarde, su amigo personal y jefe de analistas consultores de Gary, Alexander Nikitin, descubrió a uno de sus colaboradores más estrechos, Yevgeny Vladimirov, copiando en un papel, lo cual está terminantemente prohibido, los análisis de varias partidas. En principio el tema se resolvió con un llamado de atención, pero cuando Karpov ganó 3 juegos consecutivos e igualó el puntaje en 9.5, se desató una verdadera guerra de espías. Ambos participantes estaban jugando un ajedrez brillante y tras 6 meses y 48 enfrentamientos, el match seguía sin coronar a su campeón, por lo que el 9 de febrero de 1985 se suspendió y anuló el encuentro. Un hecho único y sin precedentes en la historia. En el transcurso de 6 años, Karpov y Kasparov se enfrentaron 5 veces por el título mundial de ajedrez. En el score final, Kasparov se impuso en 21 juegos, perdió 19 y empató 104. Hubo solo 2 puntos entre la gloria y el infierno. Un año después, Kasparov vencería en el desempate. Las estadísticas de su carrera no tienen precedentes ni sucesores que al día de hoy hayan logrado igualarlas. Sería campeón del mundo desde entonces y hasta perder el título en el año 2000, sosteniendo su rango como el jugador clasificado número 1 del mundo durante 20 años consecutivos, hasta su retiro oficial en 2005. A pesar de sus éxitos, Kasparov dio gala de un carácter combativo que pronto lo llevaría a enfrentarse con Putin.
Enfrentó sagazmente a la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez, la ONU del juego, que por décadas estuvo estrechamente vinculada a los intereses soviéticos. En el 86, cuando el comunismo todavía se encontraba en pie tras la cortina de hierro, Kasparov creó su propia federación, la Asociación de Grandes Maestros. El mayor logro de la GMA sería organizar 6 torneos de la Copa del Mundo para los jugadores de élite, que disputarían alternativamente con el título de la FIDE. Kasparov asumió un papel de líder, lo que no le privó de seguir cosechando grandes resultados en los torneos externos a los que acudía. Esa división entre la FIDE y la Liga de Kasparov se mantendría hasta el 2005, puesto que para aquel entonces otro tipo de idea, otro desafío, condicionaría sus decisiones. El ogro de Bakú admite en la actualidad haber sentido en aquel entonces un llamado al deber, un compromiso hacia el pueblo ruso, la obligación moral de advertir los peligros de algo que veía crecer en su nación, aunque no todos o prácticamente nadie lo advertía. 10 años antes de que los diarios occidentales adoptaran esa retórica, Gary ya entendía al gobierno de Putin como un régimen que clavaba sus raíces directamente sobre las libertades que tras tanto sufrimiento los rusos habían logrado conquistar. En otras palabras, Kasparov abandonó la carrera más extraordinaria de la historia del ajedrez para asumir su riesgosa, tortuosa oposición al presidente Putin. Los rivales de Vladimir Putin suelen tener finales trágicos. Ya hemos contado en nuestro documental biográfico, el más visto en YouTube en español, cómo un joven pandillero que se rebeló contra su liderazgo en el AMPA juvenil de la ciudad de Petersburgo en la década de los 60 terminó mal. De hecho, a pesar de ser mayor, mucho más alto y más fuerte que el pequeño Vladimir, pasó a mejor vida. 40 años más tarde, un antiguo oligarca clave en el ascenso político de Putin, Boris Berezovsky, pagó el alto precio de rebelarse contra su otrora socio. Lo contamos en este otro programa. Primero fue traicionado por su ladero, Abramovich, que pasó a ser el nuevo favorito de Putin, y luego apuntalado contra la espada y la pared. En dicha circunstancia, Berezovsky tuvo que entregar sus medios de comunicación, los más importantes de Rusia, empezando por el importantísimo holding televisivo ORT, que poco más tarde se convertiría ya en manos del Estado en RT, uno de los mejores instrumentos de propaganda política de la historia moderna. Video recomendado al respecto, si no lo han visto, les aseguro que vale la pena. Pero Berezovsky no se rindió, de hecho se exilió en Inglaterra y comenzó a exponer sistemáticamente toda la trama oscura de las relaciones entre el poder corporativo ruso y el poder político en Moscú. Inquietantes asuntos del poder profundo ruso que lo llevarían a un desenlace inevitable. Berezovsky terminó sospechosamente colgado en su casa de verano, existiendo huellas dactilares de un visitante por toda la propiedad. Un visitante al que nunca se pudo o nunca se quiso identificar. Situaciones similares se enfrentaron una amplia gama de periodistas que incomodaron, de una u otra forma, al nuevo zar. El primero de ellos fue el reportero italiano Antonio Russo, que cubrió la polémica noticia de Vera Putina, una anciana georgiana que reclama, con documentos que la respaldan, ser la verdadera madre del presidente ruso, ocultada e incluso amenazada por los esbirros de su hijo, que cuida celosamente del relato heroico confeccionado a medida sobre su persona. A 35 kilómetros de la casa de esta mujer apareció Antonio Russo, baleado y maniatado, y su computadora portátil se extravió en la noche de los tiempos. Similar destino correría Ana Politkovskaya, destacada investigadora del periódico Novaya Gazeta, cuyos hijos pequeños tuvieron que despedirse prematuramente de su mamá
acribillada en el ascensor del edificio. Muchos otros comunicadores y activistas liberales o defensores de los derechos humanos que intentaron desafiar al régimen quedaron en forma de cuerpos inertes a mitad de camino. Así también, ex agentes arrepentidos como Alexander Litvinenko y políticos horrorizados por lo que sabían sobre Putin, como por ejemplo, entre muchos, Boris Nemtsov, quien fuera ni más ni menos que el antiguo viceprimer ministro, el antiguo número 2 de Putin, cuando este era el primer ministro de Boris Yeltsin a fines de los 90. Y Nemtsov fue un privilegiado espectador de cómo Putin, ya en carrera presidencial, orquestó autoatentados en todo el país con el fin de culpar a los chechenos, justificar la feroz represión y erigirse como un salvador nacional. Consecuentemente, adiós Yeltsin. El último líder que se atrevió a plantarle cara a Putin fue el abogado cuarentón Alexei Navalny, becado de la Universidad de Yale, columnista de la revista Forbes y fundador de la Asociación contra la Corrupción. Por sus conexiones en el extranjero, Navalny fue tolerado hasta que creó el partido Rusia del Futuro y comenzó a escalar drásticamente en las encuestas electorales. En 2017, al salir de su oficina, un desconocido le arrojó desinfectante en los ojos y Navalny estuvo a punto de perder la vista. En 2019 sufrió una hinchazón generalizada y se le diagnosticó una infección de causa desconocida. Pero ya en 2020, durante un vuelo de Tomsk a Moscú, Navalny comenzó a sacudirse dramáticamente en su asiento. Gritó de dolor y perdió el conocimiento. Tras un aterrizaje de emergencia, terminó en un hospital siberiano, donde libraría su batalla por la vida durante meses, en coma y con respirador. Los médicos rusos, naturalmente, mantuvieron el diagnóstico en reserva, negaron rotundamente que haya sido envenenado y tras un arduo litigio por parte de su esposa, logró ser trasladado al sanatorio alemán Le Charité, donde efectivamente se reveló que había ingerido un inhibidor de colinesterasa y lograron sacarlo adelante. Navalny resultó un hueso duro de roer, puesto que en sus primeros días de recuperado, en lugar de sumirse en el miedo y retirarse tranquilamente con su familia al anonimato, se dedicó a realizar el desafiante documental El Palacio de Putin, donde expone la majestuosa mansión secreta del amo del Kremlin a orillas del Mar Negro. Navalny logró exponer tanto lujo, extravagancia y corrupción vinculada directamente al supuesto patriota que puso a Rusia de pie, que el film batió el récord histórico mundial de espectadores. 123 millones de visitas solo en YouTube. En un acto de valentía suicida, Navalny regresó a Rusia para demostrar que no le tenía miedo a ese señor bajito de gesto adusto que gerencia a la nación más grande del mundo como su propia finca personal. Y para sorpresa de nadie, Navalny fue inmediatamente encarcelado y desde entonces incomunicado y sometido a premios terribles. Game over, Navalny. Todo este preámbulo, señores, apunta a brindarles contexto sobre por qué el personaje que hoy nos ocupa es tan especial. Garry Kasparov, el mejor ajedrecista vivo, no se limitó a observar callado cómo su país se sumergía en las aguas del despotismo y decidió librar su propia lucha contra la tiranía. Además, predijo milimétricamente lo que está pasando en Ucrania y por eso mismo agradece al cielo cada nueva mañana en la que amanece junto a su esposa, porque Garry Kasparov es el último hombre que osó hacer un jaque al rey Putin, y que sigue libre y vivo para contarlo. Esta es su historia. Como les expliqué anteriormente, la participación política de Kasparov ya había comenzado en la década del 80, cuando, forzado por el boicot de las autoridades, terminó uniéndose al Partido Comunista Soviético, militando, por supuesto, en sus filas rupturistas y liberalizadoras. En el 90 y antes del colapso de la Unión, dejó el Partido Único
y pasó a ayudar a conformar la facción democrática, el futuro Partido Demócrata de Rusia. En 1996 fue parte de la campaña de elección de Boris Yeltsin, a quien decía respetar por su amistad con las, entre comillas, potencias democráticas del mundo libre. Entiéndase, Bill Clinton y los Estados Unidos. Claramente ni Bill Clinton ni la élite norteamericana han sido verdaderos amigos de la libertad, y como lo he explicado en mi documental sobre Putin, fueron ni más ni menos que ellos los que terminarían invistiendo a Putin, un ex agente de la KGB sanguinario y corrupto, el auténtico padrino de la mafia rusa, como sucesor del alcohólico Boris Yeltsin. Mal jugado en esto, Gary. Pero sería desde el año 2005, cuando oficialmente se jubila, que Kasparov se convertiría en un integrante a tiempo completo del peligroso y cambiante staff de la política rusa, donde en el largo plazo solo sobrevive el director de orquesta. Ese año Kasparov funda el Frente Civil Unido, su propio partido político, prometiendo restaurar el Estado de Derecho en Rusia y acusando a Putin de socavar las instituciones establecidas tras el colapso de la Unión Soviética. Putin, no conforme con mantener buena parte del cuerpo legal soviético, por ejemplo, la ley del aborto de Lenin vigente hasta hoy y contradiciendo su maniqueo discurso sobre la familia, la natalidad y la tradición, restituyó el himno soviético, restituyó el escudo rojo en las Fuerzas Armadas y restituyó parte de los programas educativos comunistas, concretamente los diseñados en la época de Stalin, para reforzar la idea de la madre Rusia por encima de la autonomía e incluso de la vida de sus hijos, los rusos de verdad, los de carne y hueso. Poco tardó Kasparov en descubrir su gran tarea como fuerza de oposición al nuevo zar era básicamente sobrevivir, transmitir un mensaje sin mayores ambiciones. Todos los canales de televisión para aquel entonces, ya se los expliqué en el programa sobre Abramovich, y los principales periódicos yacían bajo la órbita del Estado. Por lo tanto, ser opositor en Rusia era muy difícil, y especialmente cuando los Estados Unidos de George Bush habían encontrado en Putin un aliado clave para la genocida invasión a Afganistán. Y estas eran las postales entre el supuesto presidente del mundo libre que había admirado Kasparov y el tirano al que combatía. Una más obscena que la otra. Cita de Kasparov. Cuando entré en la arena política rusa, tuve la sensación de estar sentado frente a un juego de ajedrez en curso, donde mi lado estaba frente al jaque mate en todas las variantes. Lo escribió en su autobiografía Winter is Coming, que relata este último capítulo de su vida. Un pasaje que, en muchos aspectos, puede considerarse profético. Ya lo verán. Para Gary quedó claro que no había forma de cambiar nada desde dentro. O trabajabas con el Kremlin o te dedicabas a desmantelar el régimen, en serio, sufriendo las consecuencias en carne propia. Y como expusimos al principio, las consecuencias pueden tornarse fatales. El 10 de abril de 2005, en un evento promocional, Kasparov fue golpeado en la cabeza salvajemente con un tablero de ajedrez que acababa de firmar. Una campaña de difamación ordenada por Putin lo vinculaba a los servicios secretos de Estados Unidos, y este tipo de afrenta se volvería cada vez más frecuente. Hablando sobre Kasparov, el ex general de la KGB, Oleg Kalugin, ha remarcado: actualmente solo hay un hombre que es ruidoso y que, por poner en problemas a Putin, se coloca él mismo en severos problemas. Kasparov ha sido muy franco en sus ataques contra el presidente. Creo que será probablemente el próximo de la lista. Ya saben a lo que me refiero. El mismo Kasparov admitía el peligro al que estaba expuesto por su oposición radical contra el gobierno. Cita: el miedo al envenenamiento es un tema que está presente en el día a día. Nadie va a restaurantes con gente que no conoce bien. No comas nada que no puedas controlar tú mismo. Ese temor a morir intoxicado era una referencia al caso del ex espía Litvinenko
que el 23 de noviembre de 2006 pasó al otro mundo luego de consumir un tecito de Polonio 210. Pero su resiliencia a estas adversidades comenzó a dar frutos. El ogro de Bakú se asentaba en la escena política nacional y en la primavera de 2007 consiguió lo que siempre había sido su virtud en el tablero: pasar a la ofensiva. Para marzo de aquel año, Kasparov lideraría las marchas de la disidencia, convocando a decenas de miles de personas en lo que fue la primera protesta masiva de la era Putin. El gobierno, ni lento ni perezoso, se esforzó por hostigarlos en todo momento. Quizá éramos irracionalmente optimistas, pero lo interpretamos como una señal de progreso. Ladran Sancho, señal que cabalgamos, recuerda Gary. Y admite sentirse orgulloso de que las fuerzas de seguridad allanaran las oficinas de su insignificante partido político, dando vuelta todo patas para arriba. Pero el 14 de abril sería arrestado. La policía de Moscú lo apresó sin esperar siquiera que se disipase la manifestación que encabezaba. Un mensaje directo para todos quienes se atrevieran a cuestionar a Putin. Algo que tienen muy claro los 9.000 presos políticos que hoy habitan las cárceles rusas luego de haberse atrevido a defender la paz con Ucrania. Tras 10 horas de detención salió liberado. El escándalo internacional fue inmenso. Kasparov es probablemente el segundo ruso más famoso del mundo después de Putin. Pero muy distinta sería su suerte en la primavera de ese mismo año. En octubre de 2007, Kasparov reunió el coraje para presentarse a las elecciones presidenciales del 2008, con la boleta titulada Otra Rusia, una coalición que nucleaba a todos los dirigentes de la oposición real, tanto de izquierda como de derecha, conservadores, autodenominados liberales, socialdemócratas, pacifistas. Todos apoyaron a Kasparov, que por primera vez se constituiría como un candidato amenazante para el establishment. La iniciativa nació paradójicamente durante la reunión del G8 en San Petersburgo, donde los líderes de las otras 7 potencias mundiales se abroquelaron con quien hoy señalan como un dictador sanguinario, pero en aquel entonces era uno de los suyos. Reclamando la atención de los medios, la reunión paralela en Moscú, encabezada por Kasparov, tuvo el objetivo de exponer las ya flagrantes violaciones a los derechos humanos del régimen de Putin, azuzando, claro, la hipocresía de sus socios occidentales. La oportunidad de deshacerse de quien ya mandaba hace 8 años, convocó a su lado incluso a partidos de extrema derecha que luego terminaría absorbiendo la coalición putinista. Un ejemplo de esto es el Partido Nacional Bolchevique de Eduard Limonov. Todos sabían que nunca se me permitiría aparecer en una boleta oficial. El punto era exponer este hecho y tratar de fortalecer los músculos atrofiados del proceso democrático ruso, afirmó Kasparov en su libro. Y no se equivocaba. Desde el principio su campaña tuvo todo tipo de obstáculos y accidentes, entre comillas. Se le negó el acceso a los medios de comunicación estatales, luego a los privados. Uno de sus principales organizadores políticos fue internado a la fuerza en un manicomio, al mejor estilo de la psiquiatría represiva stalinista. Y finalmente Kasparov y decenas de sus colaboradores fueron detenidos durante las protestas callejeras de noviembre. No era el comandante de la policía quien dirigió el operativo aquella tarde. Según los testigos oficiales del FSB, el cuerpo de inteligencia que Putin comandó en los 90s y con el cual organizó los autoatentados que lo llevaron al poder, estaban en aquella ocasión vestidos de paisanos de civil, dirigiendo un operativo fríamente calculado. Cuando las fuerzas especiales represivas del OMON se abrieron paso entre los manifestantes para arrestar al campeón de ajedrez, buena parte de la muchedumbre logró escuchar "asegúrate de atrapar a Kasparov". No solo en las calles, sino en la comisaría también, los agentes del FSB, walkie-talkie en mano, tenían el control absoluto. No se le permitió ingresar a los abogados de defensa, no se les permitió convocar a ningún testigo ni presentar material audiovisual. Los videos y las fotos tomadas de la marcha
y los arrestos, donde quedaba evidenciado que no hubo ningún tipo de disturbio ni provocación por parte de los manifestantes, fueron invalidados frente al tribunal. Después de un juicio express, Kasparov fue llevado a la cárcel en la calle Petrovka 38 de Moscú, donde continuaron sistemáticamente las violaciones procesales. Fue privado primero de su derecho a una llamada telefónica, luego del acceso a todos los visitantes y finalmente del sueño. Una misma tortura que se aplica hoy con Alexei Navalny. Pero su preocupación cada vez mayor era el alimento. No tenía la opción real de consumir cualquier plato proporcionado por el personal de la prisión, y por tanto se vio obligado a exigir paquetes de alimentos entregados directamente por su madre. No fue nada agradable, aunque disfruté de una experiencia relativamente dorada en la cárcel, firmando autógrafos para los guardias y la policía. Recuerda Kasparov de aquellos trágicos días. Su antiguo rival en el campeonato mundial, Anatoly Karpov, tuvo la decencia de intentar visitarlo y solidarizarse, pero su solicitud fue rechazada. El ogro de Bakú agradecería el gesto más tarde, diciendo: éramos tan opuestos políticamente como lo éramos en estilo ajedrecístico. Su predisposición fue un acto de grandeza. No obstante, aquel emblemático duelo volvería a traducirse en la escena política, puesto que Karpov se desempeña como diputado de la Duma y es un aliado estrecho de Vladimir Putin. En los 5 días de cárcel, Kasparov comprobó que incluso los consumidores habituales de la propaganda política rusa no terminaban de creerse las difamaciones en su contra. Para ellos seguía siendo el campeón mundial, un orgullo para el pueblo ruso. Restaría preguntarse si por esa razón Putin estaba tan asustado, pese a que todas las encuestas, amañadas por él, le daban una victoria rotunda. El propio Kasparov se contesta en el libro: la respuesta es que se estaba dando cuenta de lo frágil que era su estructura de poder. Ya no sonaba como la voz de mando del zar, muy por encima de la multitud. Estaba empezando a sonar como un autócrata paranoico, cuya paranoia es debilidad, y estaba rodeado realmente de enemigos. Como escribió George Bernard Shaw, el hombre más ansioso en una prisión es el gobernador de la misma. El 12 de diciembre, tras ser puesto en libertad, un agotado Kasparov, reducido a sus costillas, anunció que retiraba la candidatura presidencial. Según la legislación rusa, un candidato que no sea designado por un partido con representación parlamentaria debe obtener el apoyo de al menos 500 personas en una ceremonia pública de lanzamiento. Pero a Otra Rusia, su partido naciente, le negaron todas las salas y teatros de Moscú. Ningún salón, ningún propietario privado estaba dispuesto a concederle su servicio. Todo el mundo se negaba cuando oían el nombre de Kasparov. No querían meterse en problemas. A ninguno de esos empresarios los defendería la fama del campeón y podrían terminar en el peor de los destinos. Sin opositor de fuste, Rusia Unida, el partido de Putin, volvió a hacerse con el 64% de los votos. Aunque toda la prensa independiente que quedaba y buena parte de la población descreyó de la validez del recuento. Mecanismos legales e ilegales aseguraron otra victoria sucia para Vladimir Putin. Ya alejado de la esfera política y convencido de que era una vía estéril para cambiar el panorama, centró su activismo en artículos y manifiestos públicos y se mantuvo como una figura de gran influencia, resistiéndose duramente a las hostilidades para que abandone el país. Sin embargo, el 17 de agosto de 2012, su imagen volvió a recorrer los titulares del mundo entero al ser otra vez arrestado y golpeado salvajemente en una protesta contra la sentencia judicial que aprisionó a las Pussy Riots. 3 chicas de un grupo punk que terminaron en la cárcel por filmar una protesta contra Putin dentro de una iglesia de Moscú. Cientos de simpatizantes del grupo se habían reunido fuera del juzgado, pero la policía estaba preparada y fue impecable. Incapaz de entrar al tribunal, Kasparov estaba fuera y de pie, hablando tranquilamente con los periodistas, cuando oficiales uniformados se acercaron a llevárselo entre gritos y golpizas a un furgón policial. Para colmo de los colmos, lo imputaron bajo el pretexto de haber mordido la mano
mano a un policía una vez oculto de las cámaras de los periodistas en el furgón. Pero como lo demuestran los videos de las propias autoridades, esto nunca ocurrió. Por el contrario, se ven sus piernas al aire gritando: ¿de qué se me acusa?, hasta ser arrojado al interior de la camioneta policial. La espada de Damocles pendía sobre su cabeza. Se jugaba 15 años en una cárcel, lo que también podría traducirse en algún tipo de accidente o de misteriosa enfermedad. Pero en una decisión que se jugaría como histórica, un valiente juez se negó a aceptar las supuestas pruebas policiales de que se trataba de un rebelde agresivo que estaba gritando consignas políticas. En 2013, Kasparov abandona Rusia definitivamente y se nacionaliza croata para evitar un eventual pedido de extradición, un año antes de que comience el conflicto entre Rusia y Ucrania por la península de Crimea. Ya radicado en el extranjero como un alfil que se desplaza rápidamente desde la distancia a las casillas de su rival, volvió al ataque publicando el libro Winter is Coming: Why Vladimir Putin and the Enemies of the Free World Must Be Stopped. ¿Por qué Vladimir Putin y los enemigos del mundo libre deben ser detenidos? Sus páginas son un auténtico ruego, una plegaria descarnada de que las sociedades que considera más libres que la rusa dejen de rendirle pleitesía y subestimar a quien hasta entonces veían como un magnífico proveedor de gas y petróleo. Exigen frenarlo antes de que su arsenal nuclear se vuelva contra la desidia de los occidentales. Muchos de los pasajes del libro hoy por hoy pueden considerarse una verdadera predicción de la masacre contra Ucrania que acontece a esta misma hora mientras ustedes miran este video. Kasparov escribió ya en 2013: aquellos que dicen que el conflicto de Ucrania es una posibilidad lejana y que esto, incluso de suceder, no conduciría a una inestabilidad global, pasan por alto una advertencia clara que Putin nos hizo. No hay ninguna razón para creer que su visión de la gran Rusia respete la frontera con Ucrania. Y sí existen muchas razones para sostener lo contrario. Cita literal. Tampoco se guarda de criticar la actitud de Occidente, comparando a sus líderes con Chamberlain, el primer ministro británico que se mostró permisivo y temeroso ante el ascenso de Hitler. Nos volvimos hacia los líderes del mundo libre que no hicieron nada para reforzar la frontera ucraniana aún después de que Rusia se anexiona a Crimea y muestra claramente sus ambiciones de desestabilizar Europa del Este. Esta actitud del estilo despiértenme cuando invadan Polonia fue tonta en 1938 y es aún más tonta en 2015, porque contamos para educarnos con la lección de septiembre de 1939, y luego de que Polonia fuera invadida, sobrevendrían 6 años espantosos y 50 millones de muertos. Pero no todo.